Raimundo Cruz, entrevista a... Al doctor Arturo Huerta, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, que nos haya tomado la llamada. Doctor Arturo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gusto de saludarte a ti y al auditorio. Doctor Arturo Huerta, yo le preguntaba, ¿debemos de estar intranquilos los mexicanos? Al presidente le trajeron los Santos Reyes y el Santa Claus, pues yo creo que mucho de lo que pidió, la captura del Chapo, no le trajeron su avión. Los mexicanos, ¿cómo debemos de sentirnos? ¿Que no nos escucharon los Reyes Magos ni Santa Claus o que sí nos escucharon? ¿Cómo nos pinta el 2016 desde su punto de vista, doctor Arturo? Mira, Raimundo, la cuestión es de que la economía mexicana ha venido dependiendo en los últimos años del comportamiento de las variables externas, es decir, ha venido dependiendo del precio internacional del petróleo, de las exportaciones y de la entrada de capitales. Y la cuestión es de que México por muchos años mantuvo la estabilidad peso-dólar a 13 pesos por dólar por muchos años o 12, y la situación empezó a cambiar cuando empieza a bajar el precio internacional del petróleo, cuando caen las exportaciones y disminuye la entrada de capitales. Está la problemática de China, muy seria, que está trastocando todos los mercados financieros internacionales. La desaceleración de la economía de China se está traduciendo en menos demanda de materias primas, menos demandas de petróleo, y de ahí que están cayendo los precios de todas las materias primas y del petróleo. Y a eso se suma también de que el mismo Estados Unidos venía invirtiendo fuertes cantidades en la producción del gas, del fracking, y viene a disminuir la demanda por petróleo porque pasa a ser autosuficiente en gran medida y de hecho ya empezó a exportar petróleo a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces hay un exceso de producción de petróleo y repito, y la demanda por petróleo está disminuyendo por la desaceleración económica de China y de varias economías del mundo, porque también hay una desaceleración en Japón, sigue la problemática en Europa, claro. Y en consecuencia eso está disminuyendo el precio internacional del barril, del petróleo. En el caso nuestro, el gobierno mexicano había presupuestado un precio promedio para este año de $50 el barril, compró garantías a nivel de $49 el barril. Ni a la mitad estamos. Exactamente. Y entonces las finanzas públicas se han visto seriamente dañadas. El 40% de los ingresos de las finanzas públicas eran del ingreso petrolero y el segundo semestre del año pasado solamente cubrieron el 18%. O sea, el ingreso petrolero solamente cubrió el 18% de los ingresos públicos. De lo que tiene la tendencia es a la baja. ¿Sí? Entonces, eso va a implicar que va a haber adicionales ajustes de contracción del gasto público para poder mantener en equilibrio las finanzas públicas que tanto le preocupa al gobierno. Ahora, y en torno también a la relación peso-dólar, la cuestión es que también el gobierno esperaba grandes entradas de capitales por la reforma petrolera, pero ante la caída internacional del precio del petróleo disminuye la rentabilidad en dicho sector. Uh-huh. Entonces no está viniendo la inversión extranjera que se esperaba. Y está también la situación en Estados Unidos, el aumento de la tasa de interés, que está llevando a que el capital que había entrado a nuestro país, tomando en cuenta este diferencial de tasas de interés, esté regresando a Estados Unidos. Y entonces demandan dólares y de ahí que aumenta el precio del dólar. El capital se está saliendo tanto de la Bolsa Mexicana de Valores como está vendiendo deuda pública para comprar dólares y para invertirlos en Estados Unidos. Entonces estamos viendo ahí la fuerte devaluación del dólar, que de enero 12 a enero 12 de este año trae una devaluación de 22%. Ahora, ¿qué podemos esperar los mexicanos para 2016? Si el año 2015 fue duro, ¿este va a ser peor? Pues yo lo veo así, Raimundo Cruz. Porque no tenemos condiciones internas para el crecimiento. O sea, si te caen las exportaciones, ¿tú qué tendrías que hacer? Pues tendrías que dinamizar el mercado interno. Sí. Y eso necesita incremento de gasto público, necesita incremento de salarios, incremento de empleo, cosa que no se está dando, sino todo lo contrario. Está la contracción del gasto público, los salarios no crecen, sigue el problema de desempleo, de subempleo, sigue la mala distribución del ingreso, que es un elemento importante. Esta mala distribución del ingreso viene a mermar el crecimiento de la demanda y por lo tanto, pues menos crecemos. ¿Por qué el gobierno nos da una receta distinta a la que nos está dando usted, el doctor Arturo Huerta? Mira, Raimundo Cruz, la cuestión es de que desgraciadamente
los grupos de poder económico son los que trazan la política económica a su favor. O sea, ¿quiénes son los que han sido favorecidos por parte de la política de estas macroeconómicas de estabilidad, las reformas estructurales? En estas reformas estructurales pues se están beneficiando aquellos que están apropiándose del petróleo mexicano, aquellos que están invirtiendo en infraestructura. O sea, estamos en un proceso creciente de privatización de los sectores estratégicos. Y los gobiernos surgieron, Raimundo, para satisfacer las demandas de las grandes mayorías de la población. Así es. Pero el problema es que estas grandes mayorías no tienen la fuerza política para poder presionar al Congreso, para presionar al gobierno a que se instrumenten políticas de empleo para todos, que se instrumenten políticas de incremento salarial, que se incrementen políticas de distribución del ingreso, justo para poder crecer en torno al mercado interno. Fíjate, otra cosa, Raimundo, sí. En este encarecimiento del dólar, se pasa a encarecer los precios de los productos que compramos del exterior. Sí. El año pasado, México compró del exterior, o sea, las importaciones rebasaron los 350,000 millones de dólares. Uf. Entonces, con este precio del dólar que tenemos hoy en día, pues encarecen las importaciones, favorece la competitividad de la producción nacional y es para tener una política industrial para producir internamente los bienes que estamos comprando al exterior. Pero no tenemos política industrial, Raimundo, no tenemos política agrícola, no tenemos política crediticia en favor del sector industrial, en favor del sector agrícola para crecer vía sustitución de importaciones. Qué interesante dato el que nos da doctor Arturo Huerta, así que pues los que nos están escuchando en 52 ciudades del país, que se pongan pues a pedirle en quien más crean, porque parece que los tiempos vienen nada halagüeños. Un gusto saludarle, doctor Arturo, buenas tardes. Raimundo Cruz, gusto de saludarte, a ti y al auditorio. Muchas gracias por la entrevista.